Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Conocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Amén. Buenos días, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Qué bendición estar juntitos con ustedes, venir y estar en este día tan especial con todos, junto con todos. Es importante que sepamos que no estamos solos en la acción de alabar a Dios. Estamos juntos, estamos felices y ya hicimos esto hace ratito, pero me gustaría que otra vez deje Dios cómo lo haga. Se levante y luego que camine para atrás y camine para adelante y vaya y le vea la cara al que salude y le dice que está bien bendecido y que están juntos adorando. Gloria a Dios. Hay una cosa que les quiero compartir. He estado revisando todas las semanas. El miércoles tuvimos un estudio especial también de Navidad. Estuvimos viendo una forma de ver la Navidad, una cosa que tal vez no vemos tan seguido, que es la vida antes de Jesús. ¿Sí? La vida que él tenía, Jesús no vino y nació a este mundo y luego empezó a hacer. No, él siempre ha vivido, él siempre ha estado, su preexistencia. Esa vimos el miércoles. Creo que es importante que tengamos en cuenta que tenemos un Dios nacido, ¿sí? Que vino como un hombre y este hombre es quien nos salva, pero si no es Dios no nos pudiera haber salvado, porque sería simplemente un hombre. Aunque es 100% hombre, con su humanidad no nos salva. ¿Sí? Y eso vimos más o menos el miércoles. Vamos a seguir hablando de eso porque es importante que entendamos que Jesús, siendo 100% hombre, nacido chiquito y creciendo igual que nosotros, no pecó porque su naturaleza es divina, ¿sí? Porque es 100% Dios. Entonces, si Él es 100% Dios, tenemos la esperanza de ser salvos. Y es importante entonces que entendamos 100% que tenemos un Dios que ha nacido como hombre. Sí, y en cualquier otra persona, nadie se ha animado, o si lo han hecho, es una blasfemia. Una persona que diga que alguien más es Dios, que tenga confianza en otra persona, es una blasfemia contra Dios, es contra Dios. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, especialmente con esos chismes que se han levantado acerca de personas en las cuales podemos confiar. Criaturas. Jesús no es un ser creado. Él es el creador del universo, dice la Biblia, por Él fueron todas creadas. Sí, Él es el creador, Él no es uno creado, Él es uno infinito. Dice, sin principio y sin fin. Entonces es importantísimo que enfocamos nuestra mirada, que tengamos conciencia de que nadie tiene el cielo para darnos más que el que hizo el cielo. Si confiamos en otro que no sea Él, estamos confiando falsamente, no nada más falsamente, pero estamos ignorando la majestad de un Dios que nos dice: te amo y quiero que donde yo estoy, ahí quiero que estés. De ninguna manera ocupamos a alguien más para que nos acerque a Él. Él es absolutamente suficiente y nos quiere suficientemente para venir a este mundo. Imagínense, venir a este mundo. Déjenme digo lo que sucedió. Dios hizo el paraíso. Dios hizo el cielo y la tierra, pero hizo un paraíso, hizo un lugar, el Edén, jardín del Edén. Y ahí puso un hombre perfecto. Sí, Adán no tenía pecado, era para que él estuviera con Dios cuando Dios quisiera, para la gloria de Dios. Él venía, caminaba con Adán para allá y para acá, caminaba en todos los arroyos, caminaba en los ríos, Adán era perfecto y no tenía tiempo, no tenía muerte. Le hizo una mujer. Y yo digo todavía, esto es bueno.
Esos son perfectos, así los quiero. Eso es lo que Dios intentó y lo que Dios quiere reanudar y quiere volver a tener junto con nosotros. Esa amistad que tenía o esa forma que tenía con Adán y Eva en el principio. Pero ¿qué sucedió? Dios no quería que ellos estuvieran ahí como encarcelados. Sí, les dijo, voy a poner este árbol. Sí, no para que pequen, pero para que entiendan que están aquí libremente, porque así están para mi gloria. Y ustedes son felices conociendo esto. Sí, no están forzados, tienen una salida a la muerte. Les digo, no la toquen, todo lo demás pueden tener. ¿Y qué hicieron? Eso mismo hicieron, cayeron allí. Esa es la caída. Y lo que pasó cuando fue la caída, lo que sucedió es que la presencia de Dios se les fue. Ahora entraron a la muerte como Él les había dicho. Y entraron a la muerte ellos y nos cerraron la puerta a Dios, a todos, a toda la descendencia, a toda la humanidad. Y aún ahorita estamos todavía sufriendo por esa caída de Adán y Eva, cuando Dios tenía todo abierto, todo estaba disponible, era su presencia la que caminaba. Dice ahí que caminaba con las alamedas, con Adán y con Eva. Y ese pecado, el pecado que cometieron ellos, todavía nos está arrastrando. Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos a Él. Nosotros, el pecado, dice la Biblia, el pago del pecado es muerte. Todavía estamos sufriendo el pago de ese pecado. Y es la muerte. No sé si usted lo haya escuchado alguna vez, pero déjame le digo, estamos viviendo en la antesala del infierno. Después que Adán y Eva pecaron, se volvió esta la antesala del infierno, el lugar antes de llegar al infierno. Sin salida. No hay más puertas, estamos como en un tambo. Nadie puede entrar al cielo. El cielo está cerrado porque un pecado entró. Mucha gente puede mencionar pecado mortal, pecado blanco, pecado rojo, pecado verde. ¿Sí? El pecado de no comerte una fruta y comerte la otra, a todos nos metió en el tambo antes de la entrada al infierno. Sin salida, sin modo de llegar. El techo está hasta allá. No importa cuánto seamos como gatos y podamos escalar, no podemos llegar, es imposible. Somos como pulgas en una botella, digamos. Desde la caída, Dios tuvo misericordia de nosotros y dijo, voy a enviar a uno que los va a salvar. Los va a aplastar la cabeza de la víbora y ustedes van a poder salir relucientes y entrar al cielo. Desde la caída. Dios prometió tal cosa. Ahora, Gálatas 4:4 dice que en la cumbre de todos los tiempos llegó. ¿Cuándo fue la cumbre de todos los tiempos? Bueno, porque desde esa caída hasta la venida del Mesías, todo el mundo que creyera en el Mesías se estaba yendo a un lugar que le llamaban el seno de Abraham, le llama la Biblia o Jesús en una parábola. Estaban en el seno de Abraham, otro compartimiento, no el infierno, no el Hades, no el lugar de los muertos, otro compartimiento. El lugar el seno de donde Abraham estaba protegiéndolos. Sí, y ahí estaban yéndose todos los que confiaran en el Mesías. Cuando Jesús vino en la cumbre de todos los tiempos, hace 2000 años, rescató a estos, liberó a los cautivos y los llevó al cielo. Los que estaban en el Hades se quedaron conscientes todavía, acuérdense de eso. Que el rico, en la parábola del rico ¿cómo se llama el otro? Lázaro. Ellos dicen que el rico estaba en el lugar de los muertos y tenía conciencia de sus hermanos que estaban muertos. Y esto es bien importante. Voy a meter ahí otra cosa que quiero que quede bien clara. Y yo sé que hay gente que se va a ofender tal vez, pero tenemos que tener conciencia de la verdad. De la verdad. Es como si yo traigo un moco. Y es la verdad. Yo traigo aquí un moquito que es como bailan allí a veces que vamos caminando. Respiran y se mueven para acá y para allá y así. Si nadie me quiere ofender, me va a dejar el tilingue ahí, ¿verdad? ¿Ya viste lo que trae Miguel? Sí, pero no le digas la verdad, no le digas nada porque se va a ofender. Entonces me dejan que ande allí y yo voy a venir a predicar y ya, cada vez que predico se levanta y se viene y yo no me doy cuenta, yo no veo que están bien felices, como ahorita. En el lugar de los muertos, en el Hades,
Las personas están conscientes de lo que pasa en la tierra. Saben de sus seres queridos, saben, así dijo. En el lugar donde está Dios, no saben nada. Allá están en la gloria. Imagínense. Dice allí, no tienes preocupación, no angustia, no desesperación, no llanto, vida eterna sin hacerte viejito, sin dolor de panza, nada. Sí, para siempre plenitud de gozo, delicias para siempre, plenitud de gozo. Ahora, ¿dónde cree usted que está una persona que nos pueda escuchar? Si alguien tiene confianza que un muerto puede escucharnos, entonces usted está siendo esta persona que fue creada poniéndola en el Hades. No podemos confiar en nadie, porque los que están en el cielo están gozando de la presencia de Dios eterna y para siempre. Los que están en el Hades están conscientes. Si usted cree en alguien que ya se murió y usted tiene confianza de que escucha cuando usted ora, usted está poniendo a esta persona en el lugar de los muertos. ¿Tiene sentido esto? Entonces no confíe en nada creado. No confíe, no ponga su confianza, no ponga su fe en algo que Dios creó, porque usted mismo está fallando a la verdad. ¿Sí o no? Ningún hombre o mujer creado que esté en el cielo puede oírlo. Obviamente estoy hablando de María. ¿Okay? Yo creo que está en el cielo. Yo creo que está en el cielo. Yo creo que Pedro está en el cielo. Yo creo que Pablo está en el cielo. Y no nos pueden oír, porque la Biblia dice que en el cielo hay plenitud de gozo. Imagínense que estuvieran en el cielo y Pablo estuviera preocupado porque yo tengo este y este otro pecado. Sería el infierno. Si yo estoy en el cielo y veo que mis hijos tienen 3 mujeres y andan en las drogas y todo esto, ¿usted cree que el cielo para mí va a ser el cielo? Si yo pudiera ver eso, conociendo que alguien se va al infierno porque no creyó en Jesucristo y yo estando en el cielo, sería el infierno más terrible que el cielo, más terrible que el infierno. Jesús dice, el infierno, Jesús lo mencionó así, es desesperación, angustia y rechinar de dientes, porque se dio cuenta que se había cielo y que no lo buscó y que no encontró a Cristo. Jesús es el único que nos puede llevar al cielo. Amén. Es el camino al cielo, es la puerta al cielo. Jesús dijo eso, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús vino del cielo, dejó su trono, dejó su reinado, su trono en su majestad, en donde todos los ángeles lo adoran día y noche. Él no ocupa de venir a morir por estos pecadores que lo rechazaron, pero vino y nació en aquel pesebre apestoso y se humilló a lo sumo. Se humilló, su sacrificio empezó cuando dejó su trono. Ahora, la única forma que tenemos los humanos de entrar al cielo es conocer a Cristo. La única forma que tenemos nosotros los humanos es conocer a Cristo. ¿Y cuánto pagamos para que viniera? ¿Qué hicimos de bueno para que Él viniera? ¿Cómo lo convencimos? ¿Cómo lo convenció usted que viniera? No podíamos. Simple y sencillamente no podíamos, ni podemos todavía, pero a Él se le ocurrió. Era la única forma, una persona sin pecado, que estuviera aquí en la tierra, que fuera como nosotros, para entendernos, para entender nuestro pecado, para entender nuestra maldad. Ahora sabemos que Él es Dios. Y que por eso es la única forma, solamente Dios perdona los pecados. Solamente Dios perdona los pecados. Si usted cree que Jesús es el hermano del diablo, el hermano de Arcángel Miguel, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios pero que no es Dios, si usted cree que Jesús es un gran profeta, un gran maestro, entonces usted, sí, tan sencillo como eso se lo voy a decir. La Biblia dice, usted no puede ser perdonado. Si Jesús es menos que el Dios absoluto, creador del cielo y de la tierra, entonces usted, porque usted cree así, no puede ser perdonado. Porque niega la verdad y no está en la verdad. Y nomás Jesús tiene la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Amén. Si Jesús es de la misma naturaleza del Padre, porque así dice la Biblia, la imagen misma de su sustancia, entonces usted confía en Dios para que sus pecados sean perdonados, porque al que usted ofende cuando peca es a Él. Es a Dios, al Dios infinito por sobre todas las cosas. En el estudio de hoy le puse así: Natividad de Jesús. ¿Qué significa Navidad? Bueno, Natividad es
La Navidad significa natividad, manifestación. Cuando Jesús aparecía en el Antiguo Testamento le llamaban una cristofonía, ¿sí? Una manifestación de Cristo. Sí, ahora nos vino, él vino, Él descendió del cielo y vino a la tierra y apareció en un pesebre. Y los ángeles vinieron y le dijeron a los pastorcitos: ¡Ey! ¿Que no saben quién ha venido? Dios ha mandado un Salvador. Es el Señor. Los ángeles decían esto. Los ángeles decían que Jesús era su Señor. En el cielo Jesús es Señor. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Tan sencillo como eso. Él no vino a aparecer acá y luego pasó a ser el Señor de los ángeles, ¿verdad que no? Sería algo que no tiene sentido. Si los ángeles le llaman Señor, es que lo conocían como su Señor por la eternidad. Otra cosa, a nadie más conocían como su Señor. A ninguna criatura conocieron como su Señor los ángeles. Los ángeles conocían a su Señor porque su Señor ha sido por siempre su Señor. Él es su creador. Vino y los ángeles dijeron: vayan, allá está uno, lo van a conocer en un pesebre. Lucas 2:14. Es importantísimo que nosotros tengamos conciencia de este Señor, que los ángeles llaman Señor y que vino a nacer en un pesebre. Manifestación, la venida, la llegada, el nacimiento. Eso es Navidad. Hoy quisiera aprovechar para consolar, y voy a comenzar diciendo esto. Quiero consolar, animar a los que tengan algunos malos recuerdos de la Navidad. ¿Sí? Hay personas tal vez aquí que tienen malos recuerdos de la Navidad, que les pasó algún problema en Navidad, que se quedaron sin trabajo tal vez, que se les cayó el pelo en Navidad, un diente, o perdieron su perrito. Sí, lo que sea que pasó en Navidad que le haga tener a usted una Navidad triste, debe de olvidarse de ella. Y vamos a ver ahora por qué. No quiero obligarlo a que olvide sus malos pensamientos. Vamos a ver por qué tenemos que olvidar las cosas enfermas que nos pasaron en Navidad. ¿Está bien? Dice, acá escribí: tal vez un familiar querido murió en esas fechas, o un hijo se fue, o un gran pleito con un ser querido sucedió, o algo peor como un terrible divorcio pasó cerca de la Navidad, o ahora recuerda Navidad por un recuerdo feo. Es muy fácil para asociar una mala experiencia a la época de la Navidad, y entonces tener Navidades tristes por el mal recuerdo. Y esto no es justo. No es justo que sigamos sufriendo por algo que ya deberíamos de haber superado, especialmente cuando tienes una familia de fe. Sí, el tener una familia de fe es bien especial. Tenemos una familia de carne o de sangre que tenemos en la casa, que todo esto, sí, pero cada quien está por su rumbo, cada quien tiene sus cosas. Sí, normalmente o muchas veces las mujeres dicen: pero a mí no me comprenden, y los hombres andan en sus cosas, y también ellos dicen: oh, mi esposa no me chiquea. Y ahí nos la llevamos y hacemos una vida bien separada, cada quien tiene su vida. Sí, pero en la familia de fe, cuando tenemos una iglesia en donde nos juntamos, en donde tenemos personas que piensan igual que yo y que estamos queriendo llegar al cielo por el mismo camino que se llama Cristo, entonces podemos apoyarnos y voltear de repente y decir: hermana, ¿por qué estás triste? O hermano, ¿por qué trae las ganas? ¿Sabe qué le pasó? ¿Por qué tiene el cuello levantado? Nadie lo pidió, déjese lo pongo, déjese lo acomodo. Como yo, no vas a hacer el moño de la corbata, todo chueco, pero mi voz tampoco sabe. Alguien, por favor, no. Si tenemos una familia de fe, que tenemos que contar con ellos. Dios dice que no despreciemos a los que se juntan, a los que se reúnen, sí, a los que se apoyan, a los que se consideran uno al otro y oran por ellos, ora uno por otro. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que teniendo una familia de fe es diferente ahora. Claro, los que no somos familia de sangre estamos bien acostumbrados a vivir como todos los demás son extraños. Yo nomás saludo a la gente que yo conozco que se lava las manos. Yo no sé si el hermano se lava las manos o no. ¿Verdad? Yo creo que tenemos que volver a comenzar y quitarnos todos esas cargas que nos ha enseñado la sociedad y volver a ser una familia de fe como Dios había intentado, en donde todos se consideran unos a otros, y ahora comenzamos a tener amor unos por otros y podemos confiadamente, claro, no a cualquiera podemos ir y decirle todos mis problemas, porque a lo mejor se va a burlar de mí, porque aún en la iglesia anda el diablo suelto. Es más, no más está en la iglesia, en las cantinas, ya para qué va, ¿verdad? Es acá donde está, pero está en usted, si Él es el que gobierna su vida o es Dios. Aún estando en la iglesia, puede ir y decirle a un hermano: hermana, esto que me sucede, y si usted mira que pegó, pues entonces vamos a orar porque esto es lo que yo ocupo.
Un hermano, una hermana que me levante el ánimo, que me diga, Jesús ya viene, no te preocupes, ningún problema es más que tú, ningún problema es tan grande como Dios. Tenemos un Dios grande, nuestros problemas son pequeños. Esta es la familia de fe que estamos buscando ser. ¿Sí? Este es lo que ocupamos. Y que no va a haber tropiezos y que unos no son como usted quisiera, no le hace. Nadie somos perfectos. Tenemos que, dice la Biblia, más que está en el capítulo 3 de Colosenses, dice, soportaos unos a otros. Soportaos unos a otros es eso. Sí, no todos tienen que venir y hacer lo que yo digo, o vivir como yo pienso, y caminar como yo, y hablar como yo. No, eso sería algo terrible. Pero si nos soportamos unos a otros, empezamos a amarnos como somos y ayudarnos. Hay forma de ayudarnos. Entonces es importante que analicemos nuestra relación con las personas de nuestra congregación, no la relación de ellos con nosotros. Es muy importante eso. Nuestra relación para con los demás. Es necesario que afilemos nuestra relación con los demás y no estemos pensando cómo nos ven los demás, porque ese es el gran problema. Ese es el gran problema en el mundo. Yo, como me pagues, te pago. Si me saludas, te saludo, pensando que eso es correcto, porque el mundo nos enseña eso, cuando eso es completamente contrario a la verdad. Jesús dice, o Romanos 5:8 dice, en esto conocemos el amor, en que Jesús, cuando todavía éramos pecadores, entregó su vida por nosotros. No esperó que fuéramos salvos. ¿Cuándo íbamos a hacer? Entonces necesitamos dar el primer paso nosotros. Necesitamos empezar a decirle a la gente, te quiero en el amor de Cristo, hermano precioso, aunque esté bien feo. Si usted piensa que eso es hipocresía, es porque no está entendiendo el mensaje de agape de Dios, el amor sin condiciones. Ahora, a veces es bien difícil amar carnalmente, amar es más, a veces hay gente que es imposible amar. Sí, por eso ocupamos poder divino. Sí, por eso ocupamos, Dios, ayúdame. Tal vez usted es la persona odiosa. No quiero a nadie. Todos como que me lastiman, todos me quieren golpear, estoy en medio de puro ogro. Sí, ocupo amor divino, amor de Dios, el poder majestuoso del Espíritu Santo, para que yo ahora comience a amar. Se quebre el hielo y pueda decirle a alguien buenos días con ganas de saludarle. ¿Tampoco no? Si tristemente es sabido que no todos somos confiables, pero también es cierto que es aquí en la iglesia donde se espera que encuentres a un siervo de Dios que te escuche y ore junto contigo, y el amor de Dios sea expuesto. Jesús dijo, la gente, el mundo va a conocer a los míos porque se amen unos a otros. Así va a conocer el mundo a la iglesia. Entonces Pablo dice, no es posible que estos hombres se estén mordiendo unos a otros en vez de amarse, que se califiquen ellos si son hijos de Dios o no. ¿Se entendió? Hay una persona que decidió acompañarnos en nuestros sufrimientos, en cada sentimiento, en cada dolor, en cada padecimiento de cualquier índole. Un Dios que, por ser Dios, podíamos decir, oh, pero Dios, siendo Dios, ¿cómo sabe lo que yo sufro? ¿Cómo sabe? ¿Cómo es que yo veo a los demás? ¿Cómo sabe que los demás me opacan, me hacen a un lado? ¿Cómo sabe? Pues Él vino a la tierra, tomó forma de hombre y luego se hizo hombre. Y luego sufrió cosas que usted y yo no hemos sufrido. Sí, la verdad, yo nací pobre, ¿verdad? Pero dice mi mamá, tu cuna, mijo, era una tablita y así, pero tenía cuna. Y dice mi mamá, donde tú naciste había un montón de lagartijos, pero donde Jesús nació estaba bien apestoso y no tenían cobijas, era una cueva. Jesús, Él es el que vino. Él es el que vino y te entiende como tú eres y como tú piensas. Que siendo Dios omnipotente, no te dejará ni te desamparará. Este niñito de Belén, que nació en ese lugar, en ese pesebre, es el Dios omnipotente. Es importante. Esa es la figura de Navidad que tenemos que tener. El Dios omnipotente. Los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas. Multitud de ángeles vinieron y dijeron eso. Es nosotros que no entendemos quién es Él. Estamos todos confundidos por la gente que tiene autoridad y que dice de otra forma. Cuando los ángeles decían, es el Señor que nos ha venido a salvar, y todos estaban felices, ¿no iba a salvar a los ángeles? ¿Por qué estaban tan felices entonces?
nos iba a venir a salvar a nosotros. Ellos estaban completamente felices, regocijando, locos de alegría. No vinieron 3, ni 4, ni 5. Dice ahí, multitud de ángeles de las huestes celestiales, ejércitos del celeste, vinieron a la tierra a cantar gloria a Dios en las alturas. A ver, pongan atención a esto. ¿O acaso crees que Él o Jesús es ajeno a tu sentir físico? ¿Así crees? ¿Usted cree que Jesús es ajeno a como usted siente? Usted dice, oh, pero es que Jesús no pasó lo que yo pasé. Si usted dice así, déjeme le digo, Hebreos 4, del 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, porque era un hombre semejante a nosotros, pero sin pecado. Dice la Biblia, sin pecado, porque todavía era Dios omnipotente y en Él no hay admisión, no es normal, no puede caber ni la mentira, no puede caber el pecado. Su naturaleza es santa. Acerquémonos pues, dice en el 16, pues confiadamente al trono de la gracia. Esto quiere decir, si Jesús se hizo uno como nosotros, es confiable. Siendo Dios, es el único confiable. Acerquémonos pues al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De ninguna criatura en el universo se puede decir tal cosa. De ninguna criatura en el universo. ¿Por qué? Porque todas son criaturas y la que se murió o se fue al cielo o se fue a juicio. Tan sencillo como eso. Él es en el que podemos confiar y tener consuelo en el oportuno socorro. Hermanos, al trono de gracia, en donde Él está majestuoso, especialmente ahorita que volvió a su trono a tener la gloria que tenía siempre. Eso fue lo que dijo en Juan 17. Miren, hermosísimos, en el Evangelio de Juan conocemos que Dios encarnó su palabra, la palabra que dice logos en el original. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, el verbo de Dios del que hablamos, que era mismo Dios, en el versículo 1, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, entonces no hay más explicación, el verbo de Dios se encarnó. Es tan sencillo como eso. Que lo comprendemos, no, pero que lo podemos entender, sí. ¿Sí o no? ¿Cómo alguien va a poder ponerle forma a su palabra? Es imposible, pero podemos aprender que Dios sí puede, porque lo hizo. Él puso carne a su palabra. Él puso carne a logos, sí, a su verbo. ¿Y qué fue? Jesús. Jesús es el verbo de Dios. Fue presentado al mundo como Hijo de Dios para que entendiéramos la unanimidad que es entre el Padre y el Hijo. Entiende esto, Jesús es Dios eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú y yo solo tenemos un Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. Se nos presentó uno en el Hijo, se nos presentó otro en el Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres formas. Cada uno tiene una misión, uno de salvarnos, el otro de concentrarnos en esa salvación. Jesús dijo, el Espíritu les va a hablar todo acerca de mí. Y Jesús dijo, y en mí van a conocer al Padre. ¿Sí se entiende eso? Esa es la verdad. No tenemos tres dioses. Si alguien nos quiere decir, es que ustedes tienen tres dioses, es que estas personas están echando mentiras. Y una persona que echa mentiras y nos quiere acusar con una mentira no es digna de que le aleguemos nada, ni que tengamos una discusión con ellos. Nosotros no tenemos tres dioses. Tenemos un solo Dios eterno, sin principio y sin fin. Amén. ¿Que entendemos eso? No. ¿Pero que sabemos eso? Sí. Amén. Sí. En primer lugar, porque Dios es espíritu, no tiene forma. Es espíritu. Pensamos siempre como carnales. Nosotros, pero es que, ¿cómo no pueden nacer? ¿Cuándo han visto un espíritu? Jesús nació, pero Él solamente es el verbo encarnado. No es que no sea Dios. Él es totalmente Dios, pero Él vino a nacer cuando Él ya existía. Él es Dios infinito, que no tiene principio y no tiene fin. Confiamos en Él para salvación, porque Él nos creó a nosotros. Como dije el miércoles, no podemos preguntarnos, Dios, ¿existes? Sino que tenemos que decir, Dios me dio a mí el existir, y eso lo cambia todo. Yo existo por Él. Yo existo porque Él a mí me dio el existir. Él es el dador de la vida, el autor de la vida, quien es suficiente y perfecto. 1 Juan 1:5, Dios es luz. 1 Juan 4:8, el que nos ama no ha conocido a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No podemos adorar la luz ni podemos adorar el amor. ¿Se fijan acá? Dios es luz y es amor, pero la luz no es Dios, ni el amor es Dios.
Jesús, hablando con la mujer samaritana, nos reveló la naturaleza de Dios, quien no tiene principio. Juan, que no tiene principio. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Jesús dice esto. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por eso es necesario que nosotros entendamos, porque tengamos el Espíritu Santo. La Biblia dice que el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu. El hombre que no tiene a Dios no puede comprender lo espiritual, porque piensa todavía con lo carnal y nomás se basa en sus límites, se quedan allí y lo hacen encerrado en su carnalidad, en su lógica humana, y no puede entender las cosas espirituales. Eso dice la Biblia. Ahora, una persona que ha vuelto a nacer debe entender lo espiritual. Sí, debe comprender, si es entregó a Jesucristo, quien es Dios revelado en carne, entonces, ¿cómo no entenderlo? ¿O a quién se entregó? ¿A quién le entregó su vida? ¿Tiene sentido? Es decir, viviendo espiritualmente de acuerdo a las enseñanzas reveladas. Sí, ese es el nuevo nacimiento. Vivir espiritualmente de acuerdo a las enseñanzas reveladas en las Santas Escrituras, que son verdad. Entonces, usted cree en el Espíritu, ahora lo adora en el Espíritu y en verdad. Jesús dice que Dios es Espíritu y es necesario que lo adore en Espíritu y en verdad. En Espíritu, porque creer lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la verdad, en espíritu y en verdad. Esa es la manera que un adorador adora al que es espíritu verdadero, al que es espíritu eterno, al que nos dio a nosotros el ser. Y es tan sencillo como dejar que Dios espíritu lo haga en ti y en mí. Si dejamos que Dios espíritu lo haga, porque Él dice eso, Él dice que lo va a hacer en nosotros. Lo comprendemos o lo entendamos o no. Sí, Él dice que si nosotros abrimos nuestro corazón y decimos: Señor, entonces ayúdame, como Pedro cuando estaba hundiendo. Señor, ayúdame. Porque mi lógica me está confundiendo, porque lo que he oído de mi abuelita y de mi tía me está confundiendo. Entonces dice Dios: levanta la mano, di que ocupas mi ayuda, pero yo no voy a meterme violentamente en tu vida y a rescatarte si tú no quieres. ¿De qué serviría? Te vas a ir otra vez al hoyo. Ocupas de tú decir: Señor, yo quiero seguirte, me arrepiento de mis pecados, necesito de ti. Entonces viene Jesús, te rescata inmediatamente. Tú ocupas de decirle que: Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu. Y siempre estamos luchando con eso, porque le decimos a Dios y queremos vivir según la carne. Todavía necesitamos vivir de acuerdo al Espíritu, cuando el Espíritu nos posea y nos dé fortaleza de Dios. En Ezequiel 37:14 dice: y pondré mi Espíritu en vosotros. Eso es el Antiguo Testamento todavía, pero está haciendo esta profecía. Y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y lo hice, dice Jehová. Dios, completamente espiritual en su esencia. No es un Dios de piedra, ni un árbol, ni una montaña. Él no es materia para que se le tenga que adorar en este o en aquel lugar. Dios no es materia para que se le tenga que adorar en algún lugar. O vamos allá porque allá está Dios. Es precioso esto. Dios es espíritu porque Él decidió poner su morada, ¿en dónde? En nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Dios decidió venir y tener una morada no hecha por hombre, pero hecha por Él. Y ahora Él reina desde tu corazón por siempre y por sobre todo. En un ser, ese es Dios, en un ser incorpóreo. Una palabra acá bien sofisticada que va viendo. En un ser incorpóreo, no tiene cuerpo, personal e independiente. Pero por ello, los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, se asume que quien lo conoce y ya no es gobernado por su cuerpo, sino por el espíritu, pasa a ser de los verdaderos adoradores. Amén. El espíritu nos revela a Jesús. Jesús nos revela al Padre. Y lo que tenemos como resultado es un solo Dios que te conoce y que tú conoces. En el versículo 18 del primer capítulo de Juan dice que Jesús vino a revelarnos al Padre. Y Jesús dijo en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Antesito de eso, en el capítulo 14, después del capítulo 14 de Juan, Felipe le dijo a Jesús: enséñanos al Padre. Y entonces nos damos con eso. Jesús dijo: he estado tanto tiempo con ustedes, Felipe, y no me has conocido. No han entendido que yo y el Padre somos uno. Él está en mí, yo en Él. Eso creo que tenemos que tener conciencia día con día, porque de ninguna manera vamos a escuchar en paz las blasfemias contra nuestro Dios.
¿Qué pasa si no tenemos celo por la verdad? Entonces, ¿a qué estamos jugando, pues? ¿De qué lado estamos? Vamos con el viento y cuando me lleve la marea yo vaya voy. No tenemos sentido de, ¿esto es lo que yo creo? Dios dice que estas cosas fueron escritas para que tú seas salvo, para que tú tengas vida eterna. Dice en el capítulo 5 de 1 Juan, versículo 13. Estas cosas han escrito para que tú sepas que tienes vida eterna ya. Amén. No debemos olvidar en ningún momento que tenemos un solo Dios. Esto lo enseñó Jesús cuando recordó el Shema. Ese es el Shema. Oye Israel, el Señor, que es Adonai, es nuestro Dios, Elohim, Dios plural, el Señor es uno. Ese es el Shema. Ese es lo que los hombres dicen, los del Antiguo Testamento, y Jesús lo reafirmó porque Él lo dijo, el Shema, maravilloso. El Señor Adonai dice que Él es uno. Es un Dios en plural. Jesús ahorita mismo está en el cielo, sentado en su trono, el único trono que existe. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Hay un solo Dios. Y Jesús dice que está en el trono. Y Dios está en el trono. Entonces, los ángeles adoran al que está sentado en el trono. Las huestes celestiales y todos los ancianos que están alrededor del trono adoran al que está en el trono. Si nomás hay un trono, tiene que haber un solo Dios. Ha existido, ninguna otra criatura está allí recibiendo adoración. Ninguna otra criatura. Entonces, porque tenemos que ir a postrarnos o creer, confiar en alguien que no está en el trono. Es una necedad. Ha existido y existirá por siempre jamás. Porque Él es el verbo de Dios. Él no tiene un cuerpo glorificado. Él tiene un cuerpo glorificado, no como el que tenemos ahora nosotros, sino glorificado, como lo tendremos también nosotros un día cuando lleguemos allá. Jesús no fue descrito, eso es importante. Hay el tiempo. Es bien importante esto. Jesús no fue descrito en su forma física cuando estaba aquí en la tierra. Sí, ahora lo ponen con su pelo largo y ojos azules y acá bien guapo, ¿verdad? Así como usted comprenderá. Pero no se nos da una descripción de él. Conocemos cómo están las imágenes. Que alguien lo puso, yo también diría que está guapo y nunca diría que está feo, ¿verdad? Pero no hay una descripción de él. Pero sí hay una descripción con su cuerpo glorificado. Y vamos a verla. Lo describieron cómo es con su cuerpo glorificado. Nos dijeron cómo se miraba con su cuerpo glorificado. Dice en Apocalipsis 1 del 13 al 17: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Se dan cuenta qué maravilla lo que está relatando acá? Es Jesús manifestado en su glorificación. Es la manera que Él se ve en el cielo. Es de la manera que usted y yo lo vamos a ver. Mucha gente dice, no, pero es que vamos a ver un cuerpo como el mío allá. No, ni el suyo va a ser como está ahorita. Vamos a ser eternos, vamos a ser glorificados, vamos a ser perfectos. Y Él, aquí la Biblia nos describe a un Dios magnífico. Él está allí por la eternidad. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto. ¿Quién no? Así voy a caer yo enfrente de Él. Caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuántos primeros y últimos conoce usted? Más uno. No, primero y no más hay uno. No más es Él, no más es Él. Y va a poner su diestra en su cabeza y decir, hijo, levántese, no se ofenda, no tema, yo soy el que te salvó. Yo soy Cristo. Yo soy el primero y el último. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene en Navidad ahora, digamos esto? Vea esto, ¿qué importancia tiene la preexistencia de Jesucristo y la seguridad que está ahorita en el cielo, sentado en el trono de gloria con Dios el Padre? ¿Qué importancia tiene que usted sepa esto en Navidad? Hágase esta pregunta. Jesús no es una criatura. Él no ha sido creado. Él es Dios divino, concluimos. Y quiere que aprendamos esto: humildad, obediencia y fe. ¿Por qué quiere que aprendamos esto? Pues porque Él hizo eso, siendo que Él no ocupaba de hacerlo.
Si Él lo hizo, es porque nosotros necesitamos aprenderlo. Porque nosotros necesitamos urgentemente ser como Él es. Porque Él vino como hombre y nos enseñó cómo guerrear al diablo y destruirlo, que es con su palabra, y cómo ser obediente a Dios y ser amado por Dios y por los hombres. En Dios, sin importar nuestras conclusiones de la lógica a nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Es decir, confiar entonces en Él. Sí, confiar entonces en Dios. Si sabemos que es Dios, sabemos que Él murió por nosotros, sabemos que Él es el superior y que Él dirige nuestras vidas, dice Romanos 8:28, confía en Él, en lo bueno y en lo malo, porque todas las cosas, para los que lo aman, todas las cosas son para bien. Entonces, ¿cómo vamos a dudar? Si Jesús es Dios y nos ama y dio su vida por nosotros y está con nosotros y puso su trono en nuestro corazón, ¿en dónde queda nuestra lógica? ¿O cómo puedes tú juzgarlo a Él? Y decir, Señor, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no hiciste acá? Si eres Dios de esto, si eres Dios de aquello, ¿por qué? ¿De dónde sacamos la autoridad para ponernos a nivel de Él? Como dije la otra vez, ¿sí? ¿Cómo podemos decir la escritura fue hecha por unos borrachos? Si nosotros no tenemos otra para decir, oh, acá está la verdad, esta nos sirve, acá está la verdad. Pero si no tenemos esta, entonces ¿por qué estamos criticando esta? No tenemos la autoridad, no tienes razón de ser, eres un necio, porque estás hablando de tu inteligencia, que es así de chiquita, contra la palabra de Dios, que es enorme. ¿Tiene sentido o no? Ya me emocioné otra vez, ¿ya ven? ¿Cómo vamos a entender esto? Dice, y dejarnos de juegos, y con toda paz y seguridad, con alegría, dependamos del Padre. Jesús dijo, dejó el trono para servirte a ti. A ver, espérate. Jesús dejó el trono para venir y servirte a ti y a mí. ¿Merecíamos eso? Claro que no. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Pero Él vino, el Dios omnipotente viene y dice, yo soy tu siervo, ¿en qué te puedo servir, precioso? Dime qué te duele y te sana. Dime cuál es tu problema. Tú nomás entrégate a mí y todas las cosas son por añadidura. Tú búscame a mí y yo te voy a sanar y te voy a aliviar de todo lo que tú tengas. Eso es Dios. Ahora dicen nosotros, pero es que Dios, o sea, espérate, déjate explico, hazte para allá, dame mi espacio. ¿Cómo? Si es Dios absoluto por sobre todo. Y Él está rebajándose para ponerte a tu nivel y hablar contigo y decir, ¿en qué te puedo servir? Y nos dice, el Señor Jesús nos dice, el que quiera buscar el primer lugar se tiene que hacer así como yo, porque yo vine a servirlos a ustedes y soy el mayor. Quien quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos, al que todos humillen, al que todos abuchen y lo griten para allá. Jesús dijo eso, el que quiera ser el mayor que se haga así. ¿Lo entendemos o no? ¿Quién sabe? Filipenses 2:6-8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que vino a nacernos. Ese es Jesús, el Cristo. Gloria a Dios. Aquí es donde llega la Navidad. Cuando Jesús vino, se despojó de su deidad, ¿sí? Y vino a tomar el cascarón de humano. Y lo encontramos ¿en dónde? En un comedero de animales, lleno de moscas y de olor feo, completamente vulnerable, sin defensa alguna, dependiendo de su mamá para poder sobrevivir. Ahí está ahora el creador del universo. ¿Se imagina qué buena oportunidad para el diablo? Sí, ahora ahí está. Voy a ir y lo voy a matar. Y dijo Herodes, maten a todos los niños que tengan menos de 2 años, acábenlos, que no haya salvación. Pensaba que la tenía hecha. Qué chasco se llevó. Jesús tenía un cuerpecillo literalmente inadecuado para defenderse del diablo. Un niño 100% humano, que sentía como nosotros, pero que no podía pecar, porque era santo, todavía tenía la naturaleza divina. No creo que haya un pasaje en donde la Escritura nos revele la humanidad de Jesucristo, más que este. Hebreos 5:7-9. Fíjese bien qué es lo que dejó Jesús y cómo estaba aquí en la tierra siendo hombre. Dice acá, siendo tentado por todas nuestras tentaciones, pero sin él caer. Hebreos 5:7-9 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Como quien dice, aquí está la Biblia entera revelada. Él vino, se reveló y ahora Él es Dios infinito, y pueden ser salvos en Él todos los que en Él confían. Si hoy descuidamos los detalles, no vamos a crecer nada.
necesitamos ser también obedientes como Él. Ahora, ¿por qué llegué al tema de la carnalidad de Jesús? Bueno, porque es importante que sepamos que Él nos entiende. Primeramente, Él es uno como nosotros, nos comprende y nos perdona. Él vino a unirse con nosotros, pero por eso celebramos con tanto gusto la Navidad, que representa la venida de Dios, la unión de Dios con nosotros aquí a la tierra, que le dio la vida a los que, y nos dio la vida a los que estábamos muertos. Esto es lo que se celebra en Navidad. Sí, déjale digo, en una sola palabra, la reconciliación. El hombre se había rechazado a Dios en la caída. Ahora viene Jesús y nos trae la paz entre Dios y los hombres. No había una manera de entrar al cielo, pero ahora se abre la puerta al cielo. Jesús nos trae la reconciliación. Ahora hay una reconciliación maravillosa. Podemos tener relación con Dios. ¿No es esto precioso? ¿No es esto bien claro? Sí, el nacimiento de Jesús nos trae la esperanza de vivir eternamente. ¿Te sientes muerto o te sientes vivo? Dime la verdad. ¿Tienes problemas en esta Navidad? Mira esta realidad de la que estamos hablando. Despierta y anímate, revive. El Hijo de Dios nos ha nacido. Mi Salvador es absolutamente verdad, perfecto en pureza de corazón, con una mente perfecta, un conocimiento absoluto de lo más profundo de mí y lo más profundo de ti. Dios te conoce perfectamente bien. No hay nada que puedas esconder a Él. No hay nada que le puedas esconder. Aunque digamos que estoy bien adolorido por dentro, pero puedes sonreír para que nadie lo sepa. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe y te quiere rescatar de esa terrible estación en la que estás. Él quiere liberarte y hacerte feliz porque es Dios, y que lo sepas. De un corazón y una mente perfecta, con conocimiento absoluto de lo más profundo de ti. Y esto, como es verdad, esto es la verdad, también es algo que debe de atemorizar al farsante. Es algo que debe, si Dios sabe todo de mí, y sabe si yo estoy confiando en Él de veras, y sabe si yo vengo a la iglesia porque quiero adorarlo, y Él sabe eso, si tú eres farsante hoy, si hoy quieres aparentar, ten temor, porque Dios sí sabe. Dios sí sabe, y quiere que cambies ya. Dios conoce tu corazón. No le digas a Dios que lo amas, ámalo, vive santamente. Un Dios tan magnífico y tan majestuoso te tiene en su mira. Estás en su lista de los más importantes para Él. Totalmente increíble es esto, amiguitos. Regocijémonos. Jesús no vino a nacer para que tú y yo pasemos por muerte. Él vino a nacer para que tú y yo no probemos la muerte. Eso es, por eso vino. Entonces, si esta información que acabamos de recibir, esta información que acabo de decir, Él es Dios que vino a sacarte a ti de la antesala del infierno y ponerte en el trono de gloria. En Efesios 2 dice que Dios nos ve sentados en los lugares celestiales. Ya no en la antesala de la muerte o del infierno, pero Dios nos ve, a los que en Él creemos, en la antesala ¿de dónde? Del cielo. Sentados en los lugares celestiales, Dios nos ve en el tiempo presente, ahorita, porque Él sí tiene fe, Él es fiel y Él sí sabe el futuro, Él conoce todo. ¿La recibiste? Si usted recibió esta información como yo la he recibido y no cambia su vida, si ahora no piensa arreglos en su forma de pensar, si va a seguir igual y va a seguir viviendo con esa mentira que ya conocía pero que lo tenía cómodo por temor a la gente que van a decir, ¿cómo? Hoy ya te cambiaron, ya te lavaron el coco. Si usted va a seguir con esa mentalidad, entonces todo lo que yo dije es vano. Y qué bueno, porque se va del infierno. No se me agüite. No se me agüite ni diga, vine aquí para que me diga que me voy al infierno, ¿para qué vine? Si usted no está consciente de que Jesús es Dios absoluto, entonces estamos de acuerdo. Pero si usted está consciente, si hoy le cayó el 20 y sabe que Dios es Jesús, y que Él tiene salvación y que abrió la puerta al cielo y que está en usted y que su Espíritu Santo lo rodeó y ahora quiere gobernarlo y hacerlo vivir como hijo de Dios, entonces no hay una manera de que usted se quede en ese lugar terrible. Tiene que cambiar, ya lo comprendió, tiene que empezar a vivir en santidad, sin mentiras, ni maldad, ni malos pensamientos. Tiene que cuidar sus ojos de no ver cochinadas en la tele, ni oír cochinadas si es posible. Si no cambia hoy este conocimiento, su dolor en alegría, si tu enojo sigue, si tu tristeza todavía opaca tu gozo, creo que has rechazado la gracia de Dios y el propósito del Salvador no lo has tomado para ti. Y esto es contristar al Espíritu de Dios, especialmente en esta Navidad. La palabra contristar significa, si usted decide no poner atención a lo que Dios hace ni a lo que Dios hizo, usted va a contestar al Espíritu de Dios. ¿Y qué es esto? Es esto. Lo va a atormentar a Dios, a afligir, a descorazonar. Y esto es a Dios mismo, al que tiene
el que tiene el trono para ti en el cielo. Esto, precioso, es una conducta absurda. Conociendo la verdad, vas a desecharla. Hoy es la oportunidad, ahorita es la cumbre de tus tiempos. Si decides seguir con tu mentira, ignorando lo que Jesús hizo desde su nacimiento, entonces piénsalo, no te ofendas. Esa es una conducta absurda, digna de un necio. No porque yo lo diga, te lo está gritando la Biblia. Olvídate de lo que Miguel dice. Es más, nunca le digas gracias a Miguel para nada, porque Miguel no tiene nada que ver en esto. Es tu persona entrando al cielo o tu persona entrando al infierno. Lucas 2, 10 al 11. Ya vamos terminando, Lucas 10, 11 y 13 y 14. El 12 acá lo tengo arriba. Dice, pero el ángel le dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel. Fíjate nomás qué preciosísima imagen nos da esto. Apareció con el ángel que dijo que iba a venir un Salvador, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a revisar este pasaje bien pequeñamente. No voy a tardar más de 5 minutos, pero vamos a revisarlo un poquito. Pero antes quiero que tome esta perspectiva al escudriñar lo que dice este pasaje, de cuando vinieron los ángeles a los pastorcitos y le dijeron, allá está uno que es su Salvador. ¿Con qué perspectiva vamos a entender esto? Es Efesios 4, 30-32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense entonces de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No podemos seguir con el enojo si ya fuimos perdonados. ¿Se entiende? Tiene lógica esto. Si ya fuimos perdonados, ¿por qué yo voy a guardar rencor contra alguien cuando yo ya fui perdonado? Si tú no perdonas, entonces esa es la muestra más grande de que tú rechazaste el perdón de Dios. No digas soy salvo cuando tú no quieres perdonar. La Biblia dice más de una vez ese ejemplo. Más de una vez ese ejemplo. ¿Eres perdonado? Perdona entonces. De veras, espero que eso sea la consecuencia de este estudio. Un ángel fue enviado a los pastores que estaban en el cerro, por cual dice que por su trabajo los pastorcitos eran sucios e impuros. No podían entrar al templo porque apestaban a ganado. Si no los admitían en el templo para ir a hacer sacrificios. Ante los fariseos, estos pastores eran solitarios y rudos trabajadores, buenos testigos, de acuerdo a Dios, honestos, genuinos. Lo que dijeron pastores es lo que eran muchas mentiras, porque estaban simplemente viviendo al día con la verdad que tenían. No tenían relación con nadie. Lo que decían eso era, toda la gente creería a unos pastores así, que con temor pasarían la noticia de gran gozo y le creerían todo el mundo. Un Salvador para todos los pecadores. Eso fue lo que el ángel les anunció. Viene un Salvador para todos los pecadores. Aleluya. Una multitud significa en griego o en arameo muchísimos. Esa es una broma. Eso lo explico, ¿verdad? Porque ya me tengo que ir. En griego y en arameo, una multitud significa muchísimos. Ángeles que con gozo extremo alababan y daban gloria a Dios que ellos conocían, pero que increíblemente ahora tenía un cuerpo humano. Si habíamos oído de algunos ángeles que venían, en toda la Biblia hemos oído hablar de ángeles, venían ángeles y daban este mensaje, daban este otro mensaje, y luego vino el ángel Gabriel, y vino el ángel Miguel y esto, pero nunca habíamos escuchado en la Biblia una multitud de ángeles, nunca se había visto. Este es algo grandioso, es algo que movió el cielo. Sí, una multitud de las huestes celestiales rompieron el cielo y vinieron a adorar al que nacía. Pero nunca las huestes celestiales se habían desbordado así tan tremendamente. Y todo porque los hombres, por el pecado, se apartaron de Dios. Pero ahora, vinieron los ángeles a decir, pero ahora Jesús traía la gloria de la reconciliación con todo su sacrificio, desde su nacimiento y hasta derramar su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario. Este es el Jesús que adoramos, el que siempre ha existido y siempre existirá y nos ama. Vamos a adorar a Jesús.
antes de irnos, vamos a adorar literalmente a Jesús. ¿Por qué no se postra? Si quiere, yo lo voy a hacer. ¿Por qué no se postra y adora a un Dios espiritual que está aquí en medio de nosotros? Vamos a dar un momento para que usted lo tome, y si usted quiere inclinarse está bien, si no, nomás incline su cabeza y adore al Señor. Yo también lo voy a hacer. Te adoramos, poderosísimo Dios.